del caminar de la vida y darnos cuenta que si un vaso de agua nosotros en el camino sembramos es el mismo que cosechamos tarde o temprano. Hablábamos la semana pasada que nosotros seremos recompensados aún cuando estemos allá de todo lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, seremos recompensados allá en la gloria del Señor. Esto pareciera como si es una fantasía y mucha gente lo está haciendo ver así en estas épocas tan difíciles, que es una fantasía los que los cristianos vivimos. Así mucha gente lo pensó cuando lo vieron nacer en un lugar donde había animalitos ahí cerca, lo vieron crecer entre una familia humilde de trabajadores, hijo de un carpintero, de una joven mujer, lo vieron por ahí predicando y compartiendo el evangelio sin un poderío de un imperio de ejércitos, espadas, caballos y todo ello, y era como ellos pensaban verlo, bajar en un gran caballo blanco y verlo como un héroe, como se distingue un héroe terrenalmente hablando. Pero él llega por la parte más humilde a la ciudad y a su pueblo, y fue la causa por la cual ellos lo comenzaron a rechazar. Entonces, por esa misma razón, mucha gente en este tiempo está haciendo verlo como si lo que se predica a través de su palabra, que no es cierto, que no funciona. ¿Por qué razón? Porque nos descuidamos nosotros en muchas cosas en nuestra vida. Y una de las cosas, las cuales nos afecta tremendamente, es que nosotros debemos de que cuidar la moralidad de nuestra vida, porque este es un libro de moral. Y si nosotros no cuidamos la moral en nuestra vida, entonces nosotros vamos de picada hacia el abismo. Y no es un abismo, no le estoy diciendo un infierno, no. En ocasiones caemos en baches, en hoyos, que nos cuesta muchísimo trabajo salir de ellos. Y para ello la medicina existe en creer en Él, seguirlo a Él, pensar en Él, saber que es el único en nuestra vida como el cual nos va a sacar de ese hoyo. Por eso el salmista escribió aquellos textos tan hermosos: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, este es el asunto, que de alguna manera u otra distraemos nuestro pensamiento, nuestra mirada y lo ponemos en otras cosas. Y una de las cosas que más llama nuestra atención en nuestra vida, muchas veces no es tanto servirlo a Él, amarlo a Él, como dice el canto, que Él es nuestra fortaleza divina, sino que muchas veces pensamos que nuestra fortaleza está en las áreas materiales, en el amigo, en la palanca que nosotros podemos tener, y no es así. Es muy bueno tener bonitas amistades, no se niega eso, pero también no es ahí donde debemos de poner nosotros nuestra fe. Dice la palabra de Dios, por ahí el profeta dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Y en eso en ocasiones ponemos nosotros nuestra mirada. Es un anatema. Necesitamos nosotros de comenzar a sacarnos todo eso, y poner la mirada solamente en el que hizo los cielos y la tierra. Vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 14. Qué bonito es poder traer cada uno de nosotros nuestras Biblias. Qué bonito es poder tener nuestra Biblia sobre nuestras piernas. Así, para que de esa manera usted no se crea todo lo que le digan, sino que a través de la palabra de Dios usted lo está comprobando, usted está mirando que lo que está escrito es verdad y que lo que se habla no es la carnalidad del hombre, sino que es la palabra de Dios la que nos abre a nosotros totalmente nuestro pensamiento, toca nuestro corazón, nuestras fibras, lo más íntimo de nuestro ser, porque así es lo que escribió el autor sagrado de los Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más filosa que una espada de dos filos, que penetra el pensamiento del hombre
y hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Ella, la palabra de Dios. Entonces vamos a Efesios capítulo 3, versículo 14 y 16. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 16. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa, ¿qué cosa? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El 16, mucha atención al 16, por favor. Para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Una vez más el 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, en el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos de meterle aquí una muy buena mirada, si es posible, que podamos verlo detenidamente, para que os dé conforme, fíjese bien, para que os dé conforme a las riquezas, ¿de qué cosa? De su gloria. En el ser enriquecidos, en el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Dice el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, que la vemos también aparecer esta iglesia en Apocalipsis. Juega un papel importante en el medio espiritual, esta iglesia de los Efesios o Éfeso, que el apóstol Pablo, de lo que empezamos a leer, solamente meditemos en ello, que él dobla sus rodillas. Le escribe a esta iglesia: yo doblo mis rodillas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera ustedes, los que siguen, los que vienen, sean fortalecidos. Escuche esta palabra: fortalecidos. Y más adelante sigue diciendo el apóstol Pablo, nos deja tan y tan claro el peligro que vive el ser humano sobre la tierra, con acechanzas que nosotros no podemos mirar, con acechanzas aquí en la tierra que ahorita, al menos por el momento, no podemos mirarlas, pero que un día no muy lejano se van a dejar ver y que no son nada bueno para nuestra vida. Más adelante el apóstol Pablo dice: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Él es real, tiene fuerza, tiene poder, sí, pero lo tiene limitado. Está limitado su poder. Por eso la escritura dice: fortaleceos al diablo y huirá de vosotros. Y el apóstol Pablo aquí escribe en el verso 16 que acabamos de leer: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, bueno, la riqueza, cuando vimos nosotros las riquezas de su gloria, nosotros nos imaginamos un Mercedes-Benz, un carro, de lo que no es malo tenerlo, no hay ningún problema en eso, pero muchas veces el descontextualizar la escritura, el no meterse a profundidad, nosotros pensamos que de la riqueza y gloria, bueno, él es rico, ¿por qué no? Y no es malo eso, pero el problema es que no nos damos cuenta nosotros a veces de cuál riqueza y gloria está hablando. Y el hombre rico aquí sobre la tierra es aquel hombre que se fortalece en el Señor, aquel hombre que sabe que su defensa es el Señor, aquel hombre que sabe que hoy las cosas no están bien, pero que el día de mañana van a estar bien por la gracia, la misericordia y las riquezas de la gloria de Dios, a las cuales soy heredero. Esa es nuestra heredad. Nosotros no vamos a heredar, como mucho se habla,
que somos aquí en la tierra el máximo potencial, que somos poderosísimos por las cosas materiales que existen sobre la tierra. Eso es algo que aquí se queda. No nos los vamos a llevar con nosotros. Lo que nosotros nos vamos a llevar con nosotros son estas magníficas promesas. El apóstol Pablo habla que él dobló sus rodillas para que seamos fortalecidos, para que seamos bendecidos. Y la riqueza más grande de un hombre aquí sobre la tierra es ser fortalecido. Es la forma que Dios engrandece la vida de un hombre cuando el hombre es débil exteriormente, pero que su interior se renueva día con día y es fortalecido, que sabe que hay algo tremendo que se atraviesa en su vida, pero que confía. Y así como Pablo, que dobla sus rodillas y sabe bien que todo de un momento a otro Dios va a acomodar. De manera que somos nosotros bendecidos. Una vez más, el 16, necesitamos analizar muy bien esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, en el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Quiero mencionar algo interesante. Nosotros somos un componente. Eso es en base primeramente. Y luego nosotros nos componemos del alma. El alma es el verdadero hombre interior que llevamos por dentro, el alma. El alma es la base de los sentimientos, el conocimiento, el intelecto humano aquí sobre la tierra y que vive adentro de este envase que se llama carne. Pero existe algo maravilloso que Dios depositó desde el principio de la creación del hombre. Dice la palabra de Dios que sopló Dios. Sopló. Ruaj, o sea, vientos. Dios sopló en el hombre espíritu de vida. Ruaj, viento. Y cuando Dios sopla en el hombre, en el aliento del hombre, entonces el hombre se levanta con vida, se levanta con fuerza, se levanta con un propósito. Ahora, ¿para qué existe o para qué sirve el espíritu dentro de nuestro interior? Es con lo cual nosotros tenemos la comunicación con el creador de la vida. Con ello nosotros nos comunicamos. El alma es el sentimiento. El alma es el verdadero yo que existe dentro de mí. Pero el espíritu es con el cual nosotros podemos tener el contacto con el creador de la vida, con el cual podemos tener la comunicación a través del espíritu con él, a través de las oraciones. Usted sabe muy bien cuando usted hace una oración espiritual y cuando hace una oración que la hizo a la carrera, porque anda preocupado, está desesperado haciendo, usted sabe bien que no hubo ese contacto espiritual con Dios para poder lograr el objetivo espiritual que usted quiere tener con Él. El ir ante Él con calma, con paciencia, confiado, pues dice la Biblia, venir ante Él confiadamente, ante el trono de su gracia. Entonces es necesario que nosotros podamos ir viendo esto para ser fortalecidos. Nosotros debemos de buscar ser fortalecidos, porque hay mucho desvío en cuestión de las debilidades. El apóstol Pablo dice, hey, si ustedes son fuertes espirituales y si alguien cayó, ayúdenlo a restaurarlo, porque no vaya a ser que usted también vaya a caer y, como diciendo el apóstol Pablo, arrieros somos y en el camino andamos. De manera que es lo que nosotros necesitamos hacer, fortalecernos, ser fuertes en el Señor. A veces andamos cabizbajos, a veces andamos bien animosos, Yahoo, aleluya, gloria a Dios, pero hay momentos donde apenas caminamos en el Señor, apenas llegamos a la iglesia, a veces ni llegamos. ¿Por qué razón? Porque nos está ganando otra entidad, nos está arrastrando otra entidad más aún que la gloria de Dios. Ahora, el enemigo de nuestras almas, él tiene limitaciones. Recordemos allá, ¿quién no conoce la historia del siervo Job? Aquel hombre que viene, ¿verdad? Y era una persona muy bendecida de parte de Dios en las áreas que usted lo vea, era bendecido, ¿verdad? Viene el enemigo de nuestras almas y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Pues se dice la palabra de Dios que estamos bajo la mano del maligno. Eso dice la primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el mundo está bajo la mano del maligno. Ahora,
Dice la palabra de Dios ahí en Job que él vino ante la presencia de Dios. Eso podía ser antes él, venía ante la presencia de Dios, y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Dios le dice, ¿y has contemplado a mi siervo Job, que ha sido íntegro, que me ama, que me adora y que es fortalecido? Y el enemigo le lanza un reto. Dice, sí, pues le das todo, le tienes hijos, le tienes haciendas, ganado, le tienes todo, le tienes esposa. Y Dios permite al enemigo de nuestras almas que llegue a la presencia de Job en sus bienes materiales, con su familia y en su persona con una enfermedad terrible. Y aquí viene la limitación. Y la limitación de él consiste, estamos hablando de Job, consiste en que Dios le dice, toma lo que quieras, pero con su alma no te metas. Pues dice el Señor, que dice la palabra de Dios por ahí a través del profeta, el alma es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces es necesario que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él tiene límites, está limitado. Por eso Santiago dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo yo le resisto? No bajes la guardia, no bajes la guardia, sigue hacia adelante. Si escuchas en estos tiempos que el congregarse es una parte religiosa, no hagas caso a eso. Es donde tú o nosotros escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es una vitamina que espiritualmente nos levanta, nos conforta, nos da esperanza, y seguimos hacia adelante sin detenernos. ¿Por qué razón? Porque somos fortalecidos, hemos resistido al diablo, y él, cuando menos acuerda, usted empieza a caminar, empieza a mirar la luz y avanza. Y que no va a seguir insistiendo, tratar de desubicarlo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Salmo 73. Vamos a seguir mirando la palabra de Dios. Es muy bien que nosotros chequemos la palabra de Dios y que en ella nos respaldemos. Porque el día que nos respaldemos nosotros, estamos respaldándonos en nuestra propia prudencia. Y nuestra propia prudencia muchas veces falla. Salmo capítulo 73, versículo 26. Salmo capítulo 73, versículo 26. Dice así la palabra de Dios: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Este salmo lo escribe un hombre llamado Asaf. Este Asaf fue un hombre que era sacerdote, porque fue uno de los que movió el arca de allá de Obed-edom, de los que estaban totalmente pues dirigidos por Dios, porque eran los únicos que podían mover el arca en aquel tiempo. David, ¿verdad?, es uno de los tremendas fallas de David, que en una ocasión hace que los soldados muevan el arca, y aquellos que tocan el arca pues caen para un lado y para el otro dañados. Pero este Asaf, que escribe este salmo, es un hombre de los cuales Dios encontró gracia para que moviera el arca. Y era un hombre usted va a encontrar muchos salmos de Asaf aquí en la Biblia, un hombre que totalmente de carne y hueso como nosotros, desfallecía en ocasiones por las dificultades, por los problemas, por las cosas que en la vida se atravesaban. Pero mire que dice aquí en el Salmo 26, dice: mi carne
El Señor Jesucristo dijo aquellas palabras, dice, no pudiste orar aunque sea media hora. Dice que no sabéis el espíritu. La carne es débil, dijo el Señor Jesús a sus discípulos. La carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. O sea, acuérdese, el espíritu es con lo cual nosotros tenemos la comunicación con Dios y hacemos el contacto con Dios. Entonces dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Es la fortaleza en nuestra vida. Vamos a seguir leyendo Salmo 27. Salmo 27, 13. Dice así, Salmo 27, 13. Dice así, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Hubiera yo desmayado. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí? Este es un salmo de David. David escribe este salmo. Pongámosle mucha atención a esto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La bondad de Dios aquí entre nosotros. La buena voluntad de Dios de la cual habla Pablo, agradable y perfecta, por ahí en Romanos 12, está entre nosotros. La misericordia de Dios, que aún la iglesia no se ha ido, todavía no se ha ido al cielo, está aquí entre nosotros. El Espíritu Santo de Dios está aún aquí entre nosotros. Tenemos nosotros una amplia esperanza de vida. Nosotros no podemos detenernos con los guantes hacia abajo, ya queriendo nosotros tirar la toalla y decir, estoy cansado. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segará. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Salmo 51. Después de haber cometido David una tremenda falla, la cual Dios ha perdonado, y como siempre hemos dicho, aunque Dios perdona muchas veces, igual las consecuencias de los errores cometidos en la vida quedan aquí en la tierra. Se lo pongo claro con un ejemplo. Si yo me hago una cicatriz en mi brazo, aunque hay muy buenos cirujanos y todo ello, yo me hice la cicatriz ha sanado, la cortada ha sanado, perdón, pero la cicatriz siempre las vamos a estar viendo. Es igual, es el fruto de nuestros actos. Dios nos perdona, pero sigue quedando las secuelas de nuestras equivocaciones aquí en la tierra. Salmo 51, 10. Salmo 51, 10 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David cayó, sí, pero David se levantó, no se quedó en el piso, quejándose, diciendo si no lo hubiera hecho. Ay, pero qué mala falta de haberlo hecho. ¿Sabe qué? Reconozca su pecado, confiéselo ante Dios, no ante una persona, porque la persona, al igual que ustedes, somos fallos. Sino reconocer nuestro pecado, nosotros tenemos que ir ante Dios, es el que nos va a lavar y ya nos lavó por su sangre, pero es donde tenemos que ir, reconocer nuestro pecado, ir con Dios, pedirle perdón a Dios, y Dios será bueno, dice la palabra de Dios, infiel en perdonarle. Es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Si me caigo, si se cae, levántese. Levántese. Si se cae para arriba, sacúdase y vámonos para adelante.
no puede quedarse tirado. Aquí vemos que David, después de haber dado la caída, una de sus caídas más fuertes en su vida, porque ahí costó totalmente la sentencia familiar de la familia real de David. Aquí cuesta una sentencia, pero mire cómo se levanta David y él no empieza a quejarse, y es que si fulano, si mangano, si sutano, no. David mira lo que dice, se levanta, se fortalece en Dios y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David se levanta, se fortalece y no comienza a quejarse, a decir: ya no voy mañana a la iglesia. Ay, es que sí. No, David se levanta y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame. Y lo cantamos cada rato, ese canto: renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Y no es la forma, en ocasiones, de cantarlo, sino cómo lo cantamos. ¿Lo crees? ¿Creemos lo que cantamos? ¿Creemos lo que oramos? Si creemos lo que cantamos, sabemos lo que cantamos, entonces no nos quedaremos en la lona, no nos quedaremos en el piso. Nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos hacia adelante sin detenernos. Y que de obstáculos en la vida vamos a tener uno, otro y otro obstáculo. Vamos a tener muchos. El obstáculo que tuvo usted ayer no es el último. El que tuvo antier no es el último ni el primero. Vienen más. Yo quisiera decirle: ay, Dios va a limpiar. No, va a haber obstáculos. Acuérdese lo que dijimos de Job, lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios. Él dobla sus rodillas para ser fortalecidos, para que nosotros tengamos fuerzas para seguir hacia adelante, porque la vida, en ocasiones nosotros decimos que la vida es injusta con nosotros, y no es que la vida es injusta, la vida es bonita. Lo que pasa es que dijo el Señor: en la vida tendréis aflicción, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Acuérdense lo que dijimos de Juan. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice estas palabras: el mundo está bajo la mano del maligno. Y Pablo, por otro lado, con la guerra: yo ruego a Dios con todo mi corazón para que ustedes sean fortalecidos. Y luego el apóstol Pablo dice también en Efesios, dice: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces el asunto, mucha gente dice: todos le queremos echar la culpa al diablo. Sí, es cierto, pero él también existe y no podemos darle créditos dándole fama, porque igual él se la agarra. El asunto es acá que él es quien es, pero nosotros somos hijos de Dios. Y lo que quiero llegar a decirles es que él tiene limitaciones. Y nosotros llega un momento donde, dice la Escritura por ahí en Romanos, que será puesto bajo nuestros pies. Imagínense, puesto bajo nuestros pies. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, y podemos leer el 17 también. Dice así la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mientras este hombre se envejece, pasan los años, se envejece,
El interior, el alma. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos del alma? El alma, eso no, eso se rejuvenece día a día, toma fuerza. Y le quiero explicar un poquito en qué toma fuerza. Bueno, el Hijo de Dios va avanzando en el camino. Hay cristianos que usted puede ver su madurez, pero puede verla su madurez. Pero hay cristianos que llevan años y años en el Evangelio y están peor que niños todavía. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no estén como niños, deseando la leche, sino desear el alimento sólido. Entonces, el hombre maduro, este hombre que se envejece, afuera se pone con arrugas, pelo blanco, pero su madurez en su interior, en el sentimiento, en el alma, lo va haciendo que se fortalezca, que tenga una firme aceptación en su ser, en su vida, convencido de que Dios es nuestra protección, Él es la fortaleza de nuestra vida, que Él es nuestro único y pronto amparo. De manera que este hombre, si se envejece el interior por su madurez en el Señor, ese hombre interior se rejuvenece día con día. Y esa es su fortaleza, de la cual el apóstol Pablo está hablando, el acercarnos a Dios, porque sabemos que a través de esa fortaleza que Dios les ha dado, nosotros seremos fuertes. Posiblemente, usted me puede decir en esta tarde, pero ¿cómo fuerte? Y pues si se anda cayendo ya de tantos años que tiene encima ya, pero por dentro está como las águilas. ¿Por qué razón? Porque hay un alma en su interior, y hay un Espíritu Santo dentro de él, con el cual hace el contacto divino con el Creador y está más fuerte de lo que nosotros creemos. Parece sin sentido lo que le voy a decir, pero aunque se esté cayendo por dentro, está fuerte. Vamos a ir a otra escritura bíblica. Pero allí yo quiero comentar algo del 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta breve tribulación es pasajero. Son minutos los que nosotros pasamos. Para la mente de Dios, lo que pasamos como peregrinos aquí en la tierra son minutos solamente a comparación de la eternidad de Dios, porque Dios no tiene tiempo. Hay un programa temporal aquí en la tierra, pero Dios es eterno. En Dios, el tiempo, en Él, en su reino, para Él no existe el tiempo, es eterno. Para nosotros los terrenales es que el tiempo existe. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Colosenses 3:10. Dice así: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Va madurando, se va renovando ese hombre, el cual se ha revestido, dice la palabra de Dios, porque los que en Cristo han sido bautizados, de Cristo han sido revestidos. De manera que si nosotros nos acercamos a Cristo, buscamos de Cristo, nosotros somos fortalecidos. Somos fortalecidos. En el Salmo 91 hay algo que es muy bueno que analicemos también. En el Salmo 91,
En la Biblia hay varios escritores muy interesantes. Escritores, por ejemplo, como Moisés, Asaf, los hijos de Coré, que cada uno de ellos tienen escritos pero muy poderosos en la escritura, muy bonitos. Y en esta ocasión es aquí el escritor sagrado el que escribe esto. Mire lo que dice Salmo capítulo 91 versículo 2. Salmo 91, 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. ¿Para qué confiamos en Dios? Una pregunta parece sin sentido, ¿no? ¿Por qué es la fortaleza de mi vida? ¿Por qué Él es que me lleva de su mano? Porque aún cuando caigo, tropiezo, Él me toma de su mano y me levanta. No solamente me levanta, sino que sana mis heridas. Cubre mi vida con su misericordia. Unge mis golpes. Unge mis golpes con aceite. Venga mis heridas. Me toma de su mano y puedo sentir sus caricias. Mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en el cual me fortalezco. Mi Dios en el cual sin Él aún yo no puedo respirar. Mi Dios de misericordia. Mi Dios de mi salvación. Mi Dios el cual nunca se olvida de mí. Jamás. Dice la Escritura que Él no se olvida de nosotros, que Él piensa en nosotros. Salmo 40, mira aquí dice: Salmo 40, versículo 17. Salmo capítulo 40, versículo 17 dice así: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda, mi libertador. Eres tú, Dios mío, no te tardes. Si nota que Dios no se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros, jamás. Es por eso, como al principio, por allá el apóstol Pablo en Efesios dice que dobla sus rodillas para que nosotros en Dios seamos fortalecidos y podamos nosotros comprender todas estas promesas divinas que existen en la Biblia. Acuérdense de la riqueza sin gloria para ser fortalecidos, no para ser enriquecidos materialmente, sino fortalecidos. De esta forma entendemos nosotros también que Él no es un Dios desmemorizado como yo, como mi memoria en ocasiones me falla, se me olvidan las cosas. Dios no se olvida de nada. Dios no se olvida de usted. Dios no se olvida de nadie. Aún al hombre más vil y pecador, Dios se acuerda de él. Aún los mismos pajarillos del campo, aún las mismas hojas de los árboles no caen, si no es por su voluntad. Entonces nosotros
pongámonos a analizar esto, que si Él no se olvida de nosotros, todos nosotros confiadamente podemos ir ante su trono, confiadamente podemos ir ante nuestro Dios y meditar en estas palabras, meditar en estos escritos hermosos. Una vez más les leo esto porque es maravilloso. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Él siempre está o estamos en su memoria de Dios. Siempre estamos en la memoria de Dios. Cuando Salomón construye el templo, lo vemos en la segunda de Crónicas 7:14, cuando Salomón construye el templo, hay recomendaciones de parte de Dios, porque ellos estaban en la mente de Dios siempre estuvieron en la mente de Dios. Y la recomendación que hace Dios a Salomón es la siguiente. Dice, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré. Y dice el Señor que no solamente restaurará su tierra, sino habrá una restauración total en el lugar de acuerdo en el cual nosotros nos encontremos. Si se humillara mi pueblo, importante, muy importante palabra, humillar. No que nosotros humillemos, sino humillarse del personal, humillarse. Base en esta tarde, clave en esta tarde. El buscar en Dios, de lo cual nos habla el apóstol Pablo, el ser fortalecidos, es uno de los principales medios para que nosotros podamos comprender esto maravilloso y ser fortalecidos. ¿Y qué es ser fortalecido? Que no tenemos temor a lo que vaya a venir, a lo que vaya a pasar, porque Él está con nosotros. El miedo en el hombre es muy natural, pero hay un temor el cual nosotros sentimos a Dios, y está el temor horrible el cual nos puede hacer desfallecer el miedo. Y fortaleciéndonos en el Señor, nosotros podamos estar siempre caminando y avanzando hacia adelante. De ese modo, nosotros necesitamos ser fortalecidos en Dios para seguir avanzando. Y el humillarnos es clave en esto, hermanos. Es clave en esto. Nunca queremos perder una charla. Siempre la charla que nosotros tenemos, queremos ser el campeón. Y la que no queremos ganar, la queremos empatar. Y así no es. Con Dios las cosas no funcionan así, porque Dios nos conoce, Dios sabe, pero lo más importante, que no se olvida de nosotros. Amén. Amén. Me gusta mucho decir este versículo bíblico: no te dejaré, no te desampararé. Promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra promesa. Y acabamos de leer nosotros que del tiempo antiguo por allá David le dijeron, ¿verdad?, que Él no se olvida de nosotros. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.